Hoy hablaremos del futuro de las aficiones y las adicciones. Para empezar, yo voy a limitarme básicamente a dos muy comunes, digamos, en la juventud actual, que son la pornografía y las drogas. Debo advertir que adicionalmente, prácticamente esto es aplicable a todas aquellas que supongan una pauta de consumo, es decir, que paguen para alimentar esas aficiones o esas adicciones. En todo caso, lo importante es lo siguiente. Al hablar de las drogas, yo quiero hacer referencia a una actitud muy concurrida y digámoslo, frecuente entre los consumidores, y es que hay una gran cantidad de gente que niega los efectos negativos que puedan traer las drogas. En realidad yo no me voy a poner a discutir eso, pero sí quiero advertir esta circunstancia. ¿Qué tanto nos potencian las drogas a mejorar o qué tanto nos disminuyen capacidades? Porque si uno tuviera al frente, digamos, un cirujano que tuviera que hacerle a uno una intervención muy delicada en un ojo, yo no sé cuántos de nosotros diríamos que estamos plenamente tranquilos de que el cirujano llegue y diga: hombre, yo voy a hacerle unos toquecitos de cocaína antes de hacer la intervención. O si estando con necesidades de mandar a una hija o a la madre o a la esposa o a alguien muy querido en un viaje por avión, uno se sentiría muy tranquilo si al acceder al avión el piloto dijera: yo antes de empezar a volar y a pilotar esta nave voy a hacerme unos toquecitos de tal droga. En general, la verdad es que en principio las drogas nos disminuyen claramente. Solamente reconozco, digamos, en la historia, un momento en que el LSD fue, digamos, de uso bastante común y asiduo en Silicon Valley, porque era considerado como un gran liberador de la creatividad. No dudo de que muchas de las drogas tienen ese efecto, el efecto liberador del estrés, claro que sí, y en ese sentido de pronto pudieran ser utilizadas para una cosa como liberar estrés y mejorar la creatividad en algún punto específico, pero en general yo tengo que partir del hecho de que en lo que yo conozco siempre está asociado a una disminución del potencial de la persona. Y con relación a la pornografía, pues el problema para mí no es en sí misma la práctica, sino el tiempo dedicado a eso. Es decir, porque el problema es que sacamos de esa afición o de esa adicción, qué enriquecimiento hacemos de nuestra vida con eso y cómo capitalizamos eso para lo que podríamos llamar el progreso, el desarrollo espiritual, anímico, psicológico, creativo, de aprendizaje, en fin. Habría que balancear eso muy bien. Pero lo más importante para mí es que en el momento en que nosotros estamos arribando a una plena utilización de la inteligencia artificial, el futuro de esos, digámoslo, adicciones nuestras, pequeñas aficiones, pequeñas dependencias, es muy crucial, porque es que la inteligencia artificial a través de las máquinas está aislando patrones de consumo y definiendo algoritmos de posible atención a esos consumidores. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa que se pone a estudiar el comportamiento de las mujeres recién embarazadas y descubre, después de miles y miles y miles de
datos y de exploraciones hechas en muchos países a todas las edades que puedan acceder, que hay un cambio fundamental en el consumo de las personas, de las mujeres embarazadas, aún antes de que se den cuenta de que lo están. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que más me llamaron a mí la atención es que empiezan a comprar jabones sin olor. Esa es una de las características. Pero es tan uniforme que casi que se vuelve un predictor muy certero. Una mujer a quien se le conoce el consumo empieza de pronto a cambiar para comprar jabón sin olor, y la gente casi que puede decir: esa es la candidata para que estemos atentos a ofrecerle los nuevos servicios que, según el algoritmo que va atendiendo etapa tras etapa tras etapa en el desarrollo del embarazo, sugiera. Entonces, por ejemplo, después de que identifiquemos que está embarazada, entonces pasemos a la fase de ofrecerle exámenes para detectar el sexo del bebé, exámenes para definir y establecer su nivel de desarrollo y su estado de salud, y así sucesivamente hasta llegar hasta el momento en que hay que ofrecerle, por decir alguna cosa, pañales desechables y ropa de bebé, y así todo lo que en lo sucesivo pueda ir demandando lo que podríamos llamar el nuevo cliente de la familia, que es el nuevo bebé. Entonces, nosotros tenemos en este momento el conocimiento de una empresa, de muchas empresas, pero entre ellas un gigante como Amazon, que empezó vendiendo libros, pero en este momento está vendiendo de todo, y todo a base de datos que va obteniendo de la gente, de su consumo. Entonces, lo primero que debemos entender es que en cualquier adicción de nosotros estamos siendo con seguridad objeto de un registro sistemático de preferencias. Entonces, en el consumo de drogas no es raro que estemos ya totalmente clasificados y organizados y registrados como consumidor de tal droga, en tales cantidades, con tales frecuencias, y seamos candidatos a unas variaciones, a unos incrementos de las frecuencias ya establecidas, a unas promociones específicas que puedan derivar el gusto hacia otro lado más, digámoslo, rentable para el productor y para el distribuidor, y por supuesto mucho menos rentable para el consumidor. Pero de igual manera debemos entender que todos los gustos y preferencias en el campo de la pornografía están ya registrados, y cada día se van a registrar mejor, porque ese negocio ha crecido y se ha diversificado de una manera increíble, y cada vez es más, digámoslo, común y corriente hablar de una feria de porno que se va a realizar en tal sitio o en tal ocasión, y con tal duración y con tales características, y eso se promociona de una manera abierta y tranquila. Pero entonces, evidentemente, que se van conociendo las aficiones, los gustos, las cosas. ¿Para qué? Para hacer dos logros de mercado, que son esencialmente el aumento de la frecuencia y la innovación en el producto. Entonces, nosotros seríamos candidatos directos a eso, mientras estemos ejerciendo una adicción sin ninguna conciencia de lo que está gobernando ya el comportamiento. Y es que ese comportamiento está ya seleccionado y organizado por máquinas que no tienen ninguna emoción, ninguna consideración, absolutamente ninguna. La única consideración es cuál es la aproximación que viene a continuación y que surte el mayor efecto para hacer una variación o de frecuencia o de tipo de consumo. Entonces, los algoritmos están dirigiendo nuestras vidas y cada vez los van a dirigir más.
Ahora, de otro lado, lo que quiero comentar es, ¿qué pasa con esas adicciones y con otras muchas? La mayor parte de las adicciones están asociadas a falta de sentido en la vida. Pero el problema es que el sentido en la vida no es tan fácil de aislar, porque no se trata de una, digamos, de la elección de una vocación que nos parezca rentable, que nos parezca útil, que nos parezca que es recomendada por la familia o que es aceptada por la sociedad. Porque si es una imposición o una especie de elección hecha como un deber o como un escape, no va a funcionar. Si no es algo que realmente mueva de fondo a la persona, difícilmente encuentra algo que le pueda permitir sustraerse a esos tiempos tan grandes del ocio en que a veces el consumo o de drogas o de cualquier otro distractor se hace posible. En todo caso, el asunto es que nosotros tendríamos que tener y reconocer un faro fundamental de dedicación en nuestra vida. Por ejemplo, me pongo a recorrer algunos y encuentro que Ayman Gatsi, uno de los jóvenes más ricos del mundo, encuentra ese faro es en sostener y hacer crecer y desarrollar la pareja que constituye él y su madre, que es una persona que fue, digámoslo así, inmigrante en Inglaterra, y venían de Rusia y quedaron prácticamente sin ningún sustento y sin ningún apoyo. Cuando él decide que la parte fundamental de su vida es cuidar de su madre y cuidar de ellos, y con eso se dedica a negociar, entonces es un faro que nunca le falla. Todo lo que tenga asociación con ese propósito de conservar esa vida y mejorarla, para él es relevante. De igual manera tengo un amigo querido que tiene, por ejemplo, una niña con problemas. Y una de las cosas que él me comenta es, hombre, yo tengo la idea de que yo le tengo que durar a mi niña toda la vida de ella. O sea, yo tengo que vivir todos los años necesarios para que ella tenga compañía y acompañamiento en todo lo que hace. Porque yo lo que he observado es que sus deficiencias mentales le impiden un avance sostenido, a no ser que tenga quien esté acompañándola. Entonces yo en ese sentido me nace estar sano, conservarme, estar activo, estar atento, estar, digámoslo, lúcido, para poder mantenerme al pie de mi niña y poderle sostener ese acompañamiento a través de toda su vida, todo lo necesario. Tiene que ser un móvil de ese tipo, algo que realmente nos nazca profundamente y, por supuesto, nos invite y nos exija que tengamos un montón de tiempo dedicado a ese objetivo. Cuando uno tiene un sentido de ese nivel, entonces todos los otros distractores, todos los otros, llamémoslo así, entretenimientos que podamos aspirar en nuestra vida, pierden sentido y pierden fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un sentido, casi que prácticamente todo lo que está considerando en el mundo lo está asociando en relación a ese sentido, si tiene o no que ver, si potencia o no potencia nuestro objetivo frente a él, o si lo disminuye y lo menoscaba. Entonces, ocupa un espacio muy importante en nuestra mente cuando tenemos un verdadero sentido. Es claro que los estudios muestran claramente que mientras usted encuentre y uno encuentre
un sentido, un faro que le ayude en la vida. Lo mismo puede ser una causa. Por ejemplo, para mí fue muy importante en un momento dado entender en profundidad, en lo más profundo posible, el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque yo sentía en mi vida una gran confusión con relación al comportamiento. Yo no entendía, por ejemplo, mi mamá por qué se comportaba de una manera, por qué nadie le servía, porque ninguna, ella no tuvo muy poquitas amigas y ninguna finalmente le sirvió. Entonces yo siempre vivía pensando, pero entonces, ¿quién le sirve? ¿Quién es realmente importante? ¿Quién es realmente una persona valiosa? Yo tenía grandes confusiones con eso, entonces para mí era una necesidad muy sentida el estudio de la psicología profunda. Entonces quiero invitarlos a la doble reflexión. ¿Para dónde van nuestras aficiones y adicciones a la luz de la inteligencia artificial? Porque si ustedes son capaces de anticipar lo que la máquina va a decidir, pues algo por lo menos estarán avanzando. Pero si no son capaces, entonces por lo menos que tengan conciencia de que van a entregar su vida a la regulación de una máquina. Y lo segundo es que vale la pena estudiar qué es importante en nuestra vida, qué nos mueve, cuál es el faro que realmente puede orientar todos nuestros esfuerzos y decir, ¿a qué dedico lo que me queda de vida? Como siempre, mucha suerte.